características, funciona para tal tipo de público, no puedes cambiar esto, no puedes cambiar esto, no puedes cambiar esto, ¿sí? Entonces dime qué puedo hacer. Ahí está, haz tu trabajo, hermano, ¿no? Más o menos fue como la gran premisa. Y empezamos con el equipo pues, con el que trabajamos este proyecto a entender un poco quizás qué era lo que necesitaba el interior, y ya lo dije, era tratar de entender el lenguaje que necesitaban esos personajes, porque por lo demás no teníamos mucho margen de acción, no teníamos cómo reemplazar la música, aunque se hizo una banda sonora original para Colombia, pero no se pudo desligar, que quizá eso nos hubiera podido dar un margen de maniobra, pero no. Entonces, volviendo a eso, la adaptación en sí no estuvo como tal, o sea, simplemente hicimos una deslocalización, o sea, ¿cierto? Fuimos unos alquimistas quizás, tal vez. Entonces es como tratamos de entender el proceso inicial de diseño de producción para convertirlo en un soporte argumental. Porque entre otras cosas, y ya lo dije, o sea, nos daban, ahora lo entiendo, por fin, teníamos capítulos donde, que de hecho mi ex socio es argentino y me decía, hermano, ¿qué hacemos con esto? Y yo, ¿con qué? Pasan 4 capítulos, pasan 5 capítulos y la historia no avanza. Entonces nosotros decíamos, tenemos una complicación grave porque el público objetivo al que le íbamos a llegar eran chicos de adolescentes, sobre todo en un horario muy distinto al de emisión en Argentina, otro gran factor de inquietud. Entonces lo que hacíamos era matar la historia en cierta medida, o sea, adelantábamos un montón de los giros, digámoslo así, internos, para poder generar quizás no un enganche, pero sí una dinámica distinta, ¿sí? Eso digamos que fue el gran factor, yo creo, sorpresa, entre comillas, que pudimos manejar, porque de lo contrario no, ¿sí? Eso por un lado específico. Ahorita hablamos de mujeres asesinas para que vean lo contrario. Bueno, yo solo voy a meter unas cosas que hay dos conceptos aquí que me parecen siempre difíciles y nosotros los académicos los mencionamos, pero siempre son complejos. Uno es universalidad, y ahorita tú lo mencionabas también, tener universalidad en una historia que la gente supuestamente entiende no garantiza nada, salvo que al menos ya arrancas con algo. Y es difícil de definir. Y el otro es calidad, porque calidad también es un debate, incluso en la presentación que vimos hoy, de lo que se puede considerar como buen o mal gusto. Calidad también es construido de manera relacional, ¿sí? Y es con respecto a qué calidad es y quién considera que qué es calidad. Entonces son dos que son difíciles, porque todos queremos que sea más de los dos, pero inmediatamente cuando tú mencionabas las características, Mercedes, me acordé de una película que yo pongo muchas veces en mi clase de análisis audiovisual para preguntarles, sin decirles nada sobre dónde ocurre, no sé qué, y tratando incluso de no decirles quién es el director, en dónde ocurre. Yo pregunto, ¿dónde ocurre esa película? Y es la película Ceguera, no sé si la conocen, que es una adaptación del libro de Saramago, es una película de Fernando Meirelles. Y cumple muchas de las cosas que decía ahorita Mercedes. Tiene personas de distintos grupos étnicos, podríamos llamarlo, que se ve claramente que son de distintos lugares. Hay distintos idiomas en la película y no hay ningún elemento particularmente característico de el lugar donde ocurre. Y entonces, en ese sentido, yo no puedo ubicarlo y decir, esto pasó sino esto puede pasar en cualquier lugar, básicamente. Entonces, en este caso, que es una adaptación, obviamente, de la literatura al cine, pero cómo en el cine, en este caso, trata de hacer que haya esa deslocalización de la que estamos hablando, que sí hay una necesidad como de sacarla del punto donde pueda haber sido diseñada. Y en eso tenía una ventaja la literatura, porque la literatura, al estar respaldada, es por la escritura, y la escritura es más abstracta que la imagen. En ese sentido, entonces, es más fácil, mientras que con las imágenes, pues, si tenemos que mostrar una ciudad, las ciudades se ven distintas. Tienen cosas parecidas, ¿sí? Por eso a veces uno puede pretender que es otra ciudad, pero son distintas. Entonces aquí, con respecto a eso, bueno, en teoría se ha hablado también de universalidad, suena muy bien, pero precisamente que ustedes estaban mostrando como las dos facetas. Se quiere que sea universal, pero al mismo tiempo que sea universal no es suficiente para garantizarte nada. Y se quiere que sea de alta calidad, pero ¿qué es calidad? También es otro debate que puede incluso tener que ver con lo que mencionabas, a qué hora se transmitió, porque el horario al parecer es relevante en este tipo de situación. Y tú mencionabas también el reconocimiento de los actores, entonces que eso también afecta. Y entonces, para nosotros muchas veces discutimos que qué tan universal es realmente, si lo que parece es tratar de emular calidad de la televisión norteamericana, ¿sí? O sea, es la que quiere emular, y emular a los actores reconocidos en Norteamérica. Digamos que eso sucede, incluso en películas nacionales que traen un actor extranjero
para representar algo. Entonces, ¿ustedes cómo ven en estos dos? Pues, es una locura de pregunta. Bueno, a ver, yo un apunte sí que me gustaría, cuando decías lo de que no se vieran las localizaciones, yo creo que ahí hay un género, por decirlo de alguna manera, sin ser... Ahora es muy difícil hablar de géneros, ¿no? Con esa hibridación que tenemos. Pero los adolescentes son los teens son los que mejor adoptan las innovaciones. Eso lo sabemos todos, y si tú quieres saber qué está pasando en un país, tienes que saber qué están haciendo los adolescentes de ese país, porque son los que adaptan rápidamente toda innovación, toda novedad, toda tendencia, ¿no? Entonces, si os fijáis, las películas, los largometrajes dirigidos a adolescentes, llevamos ya unos cuantos años, todos son de mundos distópicos, ¿no? Y claro, porque ¿dónde está Hunger Games? ¿No? ¿Dónde está eso? ¿No? Y los adolescentes, que la adolescencia dura hasta los 45 años, ¿no? ¿Dónde está Game of Thrones? ¿Dónde está eso, ese mundo, ¿no? Entonces, creo que es quizás como un apunte a esa deslocalización física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que puede ayudar, en cierta forma, a esa universalidad, ¿no? Luego, respecto a la calidad, no creo que... O sea, yo... a ver, los españoles tenemos un problema, o muchos problemas, muchos, pero fundamentalmente con el cine tenemos un problema, que es que nos han acostumbrado a ver, yo creo que somos los europeos, creo no, seguro, porque las cifras son así, somos los europeos que más cine norteamericano consumimos. Los franceses no consumen cine norteamericano, los ingleses poquito, los alemanes jamás, los italianos tampoco, y así uno va viendo cada país. En cambio, nosotros somos los que consumimos al 100%, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sabemos, y quizás por eso tenemos directores de cine españoles que triunfan en Hollywood, pues porque su background es el cine norteamericano, porque se han criado con eso, y a todos nos ha pasado, ¿no? Y, o sea, a mí no me parece peyorativa, o creo que la calidad de cine de la industria de Hollywood, pues es una calidad, o sea, que ya no podemos hablar de Hollywood como se hablaba antes. Eso sería la primera premisa. Antes Hollywood eran unos estudios, que eran unas majors, que estaban ahí. Ahora mismo Hollywood es un conglomerado de indies. Y eso también ha marcado la forma de hacer el cine norteamericano y, lógicamente, y la ficción televisiva norteamericana. Porque son indies. O sea, los propios estudios, que esto desde el punto de vista del management a mí me parece de locura y como para estudiar, los propios estudios se están convirtiendo en indies. O sea, se están como dispersando para no ser un estudio. Tiene una razón económica y una razón financiera, que no es sostenible la carga económica de un estudio. Es imposible sostenerla. Pero sí que ahora somos indies, ahora funcionamos como una productora boutique, está haciendo que el concepto, o sea, que la calidad de esas producciones sea distinta. Hay unos estándares, a mí me parece que los estándares están en la narrativa, en la interpretación, evidentemente, y en una dirección o bien de autor o bien de productor. Creo que eso sería, yo por lo menos si tuviera que valorar, ¿por qué digo dirección de autor o dirección de productor? Porque las películas, y lo mismo pasa con las series, o sea, yo hablaría de la ficción en general, necesitan tener el sello o de un productor o de un director. Pero de los dos juntos no, porque entonces es cuando estalla el conflicto. Cuando tenemos un productor estrella y un director estrella, la película sale mal. Cuando tenemos un director estrella que trabaja con un productor,
que le da igual no ser estrella y viceversa, funciona. Y yo pienso que la calidad yo la uniría a esos parámetros, a las historias, a la interpretación y a la dirección y producción. No, ya no funciona más, no. Bueno, a ver, lo he dicho muy categóricamente, pero es lo que es. O sea, el Star System, dices, es que ahora ya, ¿qué es el Star System? A ver, el Star System habría que plantearse, ¿qué es eso? ¿No? ¿Son los flashes de las actrices? ¿Es la fantasía de la ficción? Si es eso, pues claro. Claro. Pero no siempre funciona. Voy a poneros un ejemplo que el otro día lo conté en Bogotá. El mismo año había 2 películas que se estrenaban a la vez. Una trataba sobre un tema que ya todo el mundo lo conocía porque era un remake. Y la dirigía un director loco que nadie conocía. Bueno, que conocía, sí, la gente le conocía un poquito, pero bueno, era un director que todo el mundo en Hollywood se llevaba las manos a la cabeza y decían, pero este loco, ¿cómo se le ocurre hacer un remake a estas alturas? La otra película la dirigía y producía el rey Midas de Hollywood, que todo lo que toca lo convierte en oro. Una historia inspiracional, una historia de esas que les levantan a los americanos y dicen... eran las 2 películas que se estrenaban a la vez. Una era Titanic, de James Cameron, y la otra era Amistad, de Spielberg. Amistad fue un fracaso rotundo. Titanic triunfó. El Star System decía que Spielberg iba a ganar, ¿no? Entonces, funciona. Mirad, hay valoraciones. Nosotros en mi empresa tenemos una tabla en la que valoramos, tenemos un sistema para valorar cuánto vale una productora. Entonces, o cuánto vale una película. Y una de los puntos que se valora es, evidentemente, los actores, ¿no? En una película dices, bueno, pues están estos actores, ¿qué recaudación tienen las películas en las que participan estos actores? Entonces haces una media, es una cuestión de Excel y al final eso lo conviertes en, vale, pues esta película vale tanto. No cuánto ha costado producirla, sino cuánto vale esa película, ¿no? ¿Cuál es la valoración? Y efectivamente llevamos ya unos años en los que el tener un actor del Star System no siempre es sinónimo de que eso vale, porque muchas veces el mismo actor está nominado a los Oscars y está nominado a los premios las RATs, ¿no? O sea, por lo tanto, no, o sea, funcionan. Yo pienso, y no es que quiera ser aquí, o sea, no soy una ilusa, pero me parece que lo que funciona no es el Star System, lo que funcionan son los buenos actores, que es distinto. Y a veces es equivalente, otras veces no. Me parece, ¿eh? No, pues yo no tengo nada que decir. O sea, creo que está dicho todo, pero quizás le sumo, la primera era ¿qué? Universalidad. Y lo acabas, creo que, de exponer muy bien con Titanic, y eso fue un ejercicio que alguna vez hicimos. Yo creo que si pusiéramos en comparación, y me corrigen, pues, Amistad versus Titanic, lo que comprendió Cameron en su momento desde la perspectiva de la universalidad era tomar un drama totalmente comprensible para el espectador, absolutamente cotidiano quizá, a pesar de ser pues de vieja data, pero el tipo entendió que ahí tenía la fortaleza de su historia, independientemente de la producción o de la calidad de actores, versus lo que hizo Spielberg, que seguramente invirtió una suma absolutamente astronómica, pero su historia tenía un eje temático supremamente definido que no iba a consumir el
otro 90%, digamos. Y yo creo que en ese sentido se puede explicar muy bien el aspecto de la universalidad. Y con respecto a la calidad, creo, y ahora que mencionaste los índices y demás, hay un chico que ya no es tan chico, pero sí creo que es de una generación que entiende muy bien ese fenómeno de la calidad y de la directriz que le puede dar a un público específico, y es justamente JJ Abrams, que fue el creador de Lost, el productor de Lost, que tiene una empresa que se llama Bad Robot, y el tipo, a mí me parece que si uno lo pudiera tomar como ejemplo, comprende muy bien, seguramente con su equipo, los esquemas de calidad que quiere vender. Y ahí yo creo que ahí es donde está la diferencia, o sea, saber a quién direcciona y cómo lo direcciona. Y el tipo recogió una generación, por ejemplo, en este caso, perdón, el de Star Wars, acabó de recoger a los chicos que nacíamos en ese momento. Bueno, eso que yo quería apuntar, que justo JJ lo que ha hecho ha sido, o sea, uno ve Star Wars y dices, pues es que no ha contado nada nuevo. No, es que no hacía falta. O sea, es que, claro, o sea, es que no ha contado nada, no ha contado nada nuevo, pero lo ha contado para toda esa generación de ahora que está recogiendo lo anterior. Entonces, es que sabe hacerlo. ¿Quieres hacer la pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Sí. Yo tenía un par de cosas que decir sobre el tema de la universalidad y de la calidad. Sí. Teniendo en cuenta lo que mencionabas de la calidad y que pasa en España, lo mismo que sucede en los mercados latinoamericanos, que crecemos con la cultura del cine norteamericano, que creemos eso es ideal, que seguimos entonces ese patrón de calidad hegemónica, que esa perfección es lo que hay que buscar. Entonces ahí viene a jugar el papel de la historia, que es el elemento entonces diferenciador. Pero entonces, ¿cómo esa historia pasa una barrera de lo entendible? ¿En qué momento esa historia tiene que tener una esencia en sí que sea universal, sin que pierda su historia, pero que tampoco bordee lo inentendible, pues? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que tú, guionista. Creo que eso lo estábamos hablando ayer cuando te estaba contando lo de mi historia, lo del carnaval. Es que yo creo que a la universalidad se ha vuelto un concepto demasiado denso y pesado. O sea, yo creo que por universalidad, y lo acabo de decir con Titanic, universalidad en ese aspecto es encontrar el punto de equilibrio para narrar una historia que pueda impactar a todo el mundo. No es cómo la cuentes en definitiva, sino que todo el mundo la pueda comprender. Sí, quizás a veces se puede llegar a entender que universalidad es que entre más gente, a mayor cantidad de gente le vendas es más universal o en mayor distribución. No, es la cantidad de gente que pueda llegar a entender el eje narrativo de tu historia, ¿cierto? Eso yo considero que es la base de la universalidad, ¿cierto? Ponía el ejemplo de Floricienta, o sea, Floricienta es la Cenicienta, todo el mundo lo entiende. Otra cosa es la suma de factores con la que construyes el producto para que la gente tome o hacia un lado o hacia el otro, es decir, eso ya es un tema de tendencia, pero la universalidad creo que sería en últimas es eso, es de qué forma implantas la historia en el espectador de tal forma que todo el mundo te lo entienda y no tenga alternativa de cuestionar otra cosa. Y Cameron es un maestro en eso, específicamente. Si hablamos de él, todas las películas de él tienen una absoluta claridad en lo que él presenta. Terminator, Avatar, son seres que seguramente nosotros nunca encontraremos, pero el eje temático es comprensible, es básico. Lo entiende todo el mundo, desde un niño hasta un adulto, y ahí en eso creo que consiste la universalidad. Tenía otra. Teniendo en cuenta eso, volvamos al caso latinoamericano, en el que muchas películas que tú puedes encontrar de Argentina o algo tienen muchos referentes muy similares por sociopolíticos, etcétera, que ves una película y tú sientes que ves identificada toda una voz de un continente, por decirlo así, una cultura. Pero entonces vuelvo y juego el tema de los elementos tradicionales de que hacen especiales las producciones. Entonces hablamos, por ejemplo, del caso de Betty la Fea, que les mencionaba ayer Enrique, y bueno, no sé qué otros casos traer a colación de elementos representativos que sean llamativos en el exterior, qué cosas de acá
¿Cómo se logra ese punto en el que lo llamativo, lo interesante de Latinoamérica, de Colombia, de Barranquilla, sea entendible en otras partes? ¿Cómo? Pero mira Betty la Fea, o sea, Sí, yo creo que Betty la Fea es una historia universal, súper universal y triunfó. A mí me parece, pero tú quieres decir algo que sea como transportable, ¿no? O sea, más... por ejemplo, las películas argentinas son fácilmente reconocibles. Es Argentina, lo que estás viendo es Argentina. 9 reinas, Canchaca, bueno, por decir algunas un poquito más antiguas, ¿no? Pero cualquier producción de Ricardo Darín, tú ves a Ricardo Darín y sabes que eso es Argentina, ¿no? O sea, sí, pero es Darín, o sea, es Darín, pero es universal, es un Darín universal, ¿no? Y, por ejemplo, el cine, el otro día lo hablaba con algunos, el cine uruguayo, Uruguay es un país pequeño, no es mucha gente, tampoco pueden tener una macroproducción de cine, porque tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Pero son unas películas universales. O sea, las últimas que han hecho, Bienvenido Mr. Kaplan, no sé si la habéis visto, Mr. Kaplan, dices, es una historia que es Uruguay, sí, pero es que lo entiende todo el mundo, lo entiende el alemán, lo entiende el norteamericano. Además, yo, por ejemplo, esa Mr. Kaplan la vi con un grupo internacional de personas. Es que la entendieron muy bien todas, ¿no? Luego esta última que ganó Zanahoria, Zanahoria es otra película que dices, todo el mundo lo ha entendido. Es un conflicto, sí, es Uruguay, solo ha pasado ahí, ¿no? O sea, y sabes perfectamente que es Uruguay desde el principio hasta el final, pero es universal. pero está bueno el ejemplo, perdón, es para Zanahoria es la historia de 2 periodistas que encuentran información, no sé si la vieron y ojalá no me la tire, pero les van a dar información acerca de militares, creo que tuvieron participación en hechos de crímenes políticos en la dictadura, ¿cierto? Esa es la historia, o sea, ese es el contexto. Y la historia son 2 tipos que buscan las pistas de eso de información. O sea, ellos son 2 individuos periodistas que hacen su trabajo y buscan la información. Entonces, desde esa perspectiva, la universalidad está ahí, que tú entiendes cuál es el propósito de esos elementos que te narran esa historia. Y lo demás son arandelas, digamos. ¿Lo estás preguntando por tu documental? Sí. Ah, bueno, ¿viste? Ahora podemos hablar de eso, pero esa puede ser una base. Había otra pregunta por allá. Yo otra vez. Ahorita mencionaron a J.J. Abrams, mencionaron a Star Wars, mencionaron a Lost, mencionaron a James Cameron y pues todas las locuras que ya ha hecho, incluido Avatar, que ya no es una película sino 4 y juegos y viene con todo. Yo estoy particularmente interesado en estudiar a estos nuevos genios de la industria, por decirlo de alguna manera, creo yo. Entre los que incluiría otros nombres como Whedon, los hermanos Wachowski, o sea, empezaría ahí a meter un montón de creadores que hacen un cine. Ridley Scott, bueno, él como además un poco el antecesor de toda la dinámica. Las Wachowski, bueno, no porque hay uno todavía hombre. Las hermanas Wachowski, ok, eso no me la sabía. Hay una cosa y es, hasta hace poco el cine tenía se me fue la profesora del Star System que iba a dispararle el dedo. Digamos, había una forma, uno iba a hacer un pitch de una película y uno iba a contar la película y quería hacer una película y era afortunado si la hacía. Yo quiero saber, de pronto, Mercedes, desde la perspectiva de alguien que tiene un poco el oído interno por allá en las altas esferas del universo del entretenimiento y Andrés, desde un poco la perspectiva de quien crea contenido, ¿cómo se acerca uno a tratar de vender a the powers that be, a la gente con el billete? Porque pues desafortunadamente el creador no siempre es el que tiene la plata, a menos de que ya sea J.J. Abrams, pero alguna vez J.J. Abrams era el tipo que no había hecho Lost y Bad Robot no siempre fue Bad Robot. ¿Cómo se acerca uno a vender una de estas locuras? Porque es que uno ya no está vendiendo una película. ¿Cómo convence a uno, a unos inversionistas de que ya no quiere vender una película, sino
una franquicia de 4 películas, 3 juegos, o sea, un universo. Uno ya no quiere que viene atado con muñecos en Japón, que viene, o sea, uno tiene una visión y yo no estoy diciendo que todo está planeado desde el comienzo, pero ciertamente estos creadores, tanto Matrix, que logró convencer a las Wachowski, que convencieron a Warner de hacer esta locura de 3 películas con 12 cortometrajes en la mitad, con una serie de cómics pegada a los lados. ¿Cómo convence uno a la gente de meterse en esta locura? O inclusive desde la perspectiva del guionista, ¿quiere uno meterse a tratar de convencer sobre esta locura que ya no es solo una película, sino que es todo un universo de productos que tienen que estar amarrados? Por eso me interesaba tanto el concepto del story architect, de la persona que tiene que tener como esta visión hiper amplia, y hiper en el sentido más exagerado de la palabra, de lo que es un producto, porque la película ya se queda, ya la película se queda como una piecita en un eje en una maquinaria gigante. Pero ¿hasta qué punto uno ya tiene que empezar a vender esa idea o ya la gente o esos productores ya la están pidiendo? Porque, perdón. Precisamente porque me parece curioso, yo estoy ahorita aplicando también a convocatorias de Señal Colombia y todas, absolutamente todas, te piden que tú plantees una propuesta transmedial en el que alimentes el panorama. Entonces ya tú no tienes ni que pensar que es una locura, porque ya las mismas productoras y las mismas casas ya lo conciben, ya es necesario. Entonces, no sé, perdón. Sí, bueno, es que lo hace cuando te... A ver si lo entiendo. En realidad, quieres decir que tú vas con tu cosa, ¿no? Y dices, ¿dónde voy? ¿No? O sea, ¿dónde voy y cómo llego, no? Bueno, lo primero hay que registrarlo en el WGA de Los Ángeles, o sea, en el gremio de guionistas de Los Ángeles. ¿Por qué os digo el de Los Ángeles? Porque tiene validez internacional. Lo puedes hacer online y te cuesta $20. Entonces, eso ya como en primera medida. ¿Por qué? Porque nadie te acepta ningún proyecto que no esté registrado. Nunca. Y luego tienes que ir siempre de la mano de una productora pequeña, o sea, a un estudio, a una major o a una tele. No le puedes presentar, o sea, por ejemplo, tú a Disney no le puedes presentar nunca un proyecto, nunca, te lo devuelven. En Fox lo mismo y en Warner lo mismo, a no ser que ellos hagan una convocatoria, que entonces sí que vas. Pero si tú mandas por un mensajero, ¿no? sin abrir el sobre, lo devuelven, para que nadie les pueda acusar nunca de plagio de ninguna cosa, ¿no? Como puedes entrar a través de una productora, porque entonces ya la relación es de empresa a empresa. No como yo, guionista, creador, sino como productora. Por eso casi todos los guionistas acaban creando una productora, porque entonces sí que puedes llegar a producir, ¿no? O sea, entonces sí que, hola, soy Polka, me voy a Disney. O hola, soy Bad Robot y me voy a Disney. Eso sería el siguiente paso. Primero registrarlo, el siguiente paso, encontrar una productora más o menos pequeña que tenga contactos con productoras grandes que pueda entrar en coproducción, ¿no? O una productora que tenga acceso a fondos de producción que no siempre tienen que ser fondos estatales, porque eso es una mala costumbre que tenemos, por ejemplo, los españoles y me parece que un poco también los latinos, ¿no? Producir con dinero público. Entonces, a ver, si queremos que esta industria en la que estamos y que es maravillosa funcione, tenemos que empezar a hacer que funcione como cualquier empresa privada, ¿no? Y lo mismo que el Estado pues no da dinero para construir fábricas de automóviles, pues no tenemos que estar buscando siempre un dinero público para hacer nuestro trabajo. Me parece que es un error y además que retroalimenta una industria que jamás crecerá si no existe una inversión privada y financiera, ¿no? Hay cada vez más fondos de inversión que invierten en películas, sabiendo que es un gran riesgo, pero invierten. Bueno, pues porque
hay personas a las que les gusta dispersar su financiación, ¿no? y su dinero, y ya está, lo hacen así. Entonces, hay productoras que se mueven de esa forma. México, por ejemplo, es un país donde se manejan muy bien los fondos de inversión de cine. Chile es otro país donde los fondos de inversión de cine funcionan bastante bien. Uruguay, quizás estos son los países que yo conozco. Aquí en Colombia hay una productora que es Dynamo, que empezó así, ¿no? Creando un fondo para producir algunas películas. Básicamente yo creo que es así, ¿no? O sea, algo que yo siempre aconsejo, que es que cuando uno necesita buscar dinero para producir, hay un factor importantísimo que no puedes demostrar, o sea, no puedes mostrar, que es la urgencia, la prisa y la impaciencia. Si necesitas dinero para producir, actúa como si no lo necesitaras. Si necesitas dinero para empezar a producir antes de que se te acabe la beca de no sé qué, malo. Es muy mal consejero el calendario en ese sentido, me parece, ¿no? Sí, es una pistola. Sí, o sea, yo no sé, Hernán. Es que en mi caso, y es bueno de pronto hacer el paralelo, y es yo, por fortuna, logré estar vinculado a un canal de televisión desde que prácticamente terminé mi carrera. Entonces, las necesidades son distintas. Pero sí podría decir quizás que lo primero que uno debe hacer, aparte de registrarlo, es generar una identidad. Es decir, que usted pueda tener la claridad de qué es realmente el tipo de proyecto que quiere mostrarle al mundo, por así decirlo. Entonces, identificarlo implica entender qué tipo de género, si cabe la palabra género de nuevo, ¿cierto? O sea, entender el género, el tipo de historia, por lo general va a intentar hacerlo universal. Pero creo que esos sí son patrones que uno debería tener muy claros desde el principio. O sea, esto es un proyecto que yo le voy a ofrecer a Mercedes de terror en este contexto geográfico o en este contexto político. O sea, tener claridad absoluta de qué es lo que yo voy a producir, a mostrar como historia. Porque donde menos espere uno está el productor esperando fusilarlo, en definitiva. O sea, uno tiene que tener esa pequeña claridad desde el principio, lo cual eso es como una levadura, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y volviendo al caso particular, yo terminé un proyecto en el 2004 que se llamó Francisco el Matemático, que aquí le fue muy bien, duró 5 años al aire. Desde ese momento yo empecé a diseñar un proyecto llamado A Mano Limpia, que salió hace 2 años en Televisión Nacional también. Pero si se dan cuenta, apelando a la paciencia y a no mostrar el hambre y más, y aprovechando que estaba adentro, fue como esperar la ola en la medida en que cuando necesitaron otro proyecto juvenil, estaba ese proyecto desarrollado. ¿Sí? O sea, creo que es un poco entender quizás las posibles necesidades del mercado sin que uno como productor deba preocuparse por dónde lo meto. O sea, en el caso nuestro no éramos productores, éramos simplemente diseñadores de contenido y guionistas que teníamos una idea y que mientras hicimos Mujeres Asesinas, Floricienta, otra cosa más, apareció esta posibilidad, pero sí fue fundamental, indiscutiblemente, la aparición de un productor en ese momento, porque, pues hay que decirlo, y esa es la verdad en medio de lo que hablábamos en el almuerzo, esto es un negocio y es mentira. Entonces, nosotros sí tuvimos un padrino en su momento, mágico no sé, pero sí tuvimos un individuo que dijo: este proyecto que está en este cajón hace 7 años, ¿por qué está ahí? Sale del cajón, hace un estudio, hace una evaluación de contenido, hace una evaluación de las necesidades inmediatas de la televisión como productora y qué se está pasando en el medio, y dijeron: ¡pum!, vamos a hacerlo. Yo me hubiera podido quedar debajo del brazo con esa idea desde el 2004 perfectamente, desistir y estaríamos en otras cosas. Pero creo que eso es un poco, creo que es entender en definitiva el tipo de proyecto, ¿sí? Y buscar socios estratégicos en cierta medida. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, uno solo con un guión debajo del brazo es muy difícil, o sea, realmente eso complica todo. Y un tema importante de los socios estratégicos es que tampoco pueden prostituir tu
proyecto. Que eso también es, creo que a veces es importante, ¿no? A nosotros nos ha pasado ahora, estamos manejando un guión de un guionista que no tiene ninguna prisa, pero quiere que el proyecto se haga como, o sea, que la película sea como él quiere. Hace un año teníamos ya todo el dinero para producir la película. Todo eran 7 millones de dólares. Ya los teníamos. Pero quien nos daba esos 7 millones de dólares quería cambiar 2 personajes del guión. Entonces dijimos, chao, encantados de conoceros, pero esto no se cambia. Entonces, es importante esos socios estratégicos, es importante siempre tener un productor al lado, pero es importante eso, por lo que tú mismo comentabas, ¿no? No perder tu identidad, ¿no? Ni la identidad del proyecto. Y ya está. Y adelante. ¿Puedo sumar algo? Perdón, pero me acabas de acordar. Hace poco estuve en unas, no sé cómo se llama, unas charlas. Sí, era algo muy corto con un coterráneo tuyo, Valentín Fernández Tubao. Y creo que esto resume lo que acabas de decir, que es lo más difícil en últimas de comprender de un proyecto. El tipo dijo, si yo fuera un productor y te comprara tu película, te voy a hacer la pregunta que siempre le hago a toda la gente en mis clases de maestría, cuando hago doctor, ¿cómo se llaman? ¿En las asesorías? Consultorías. Script Doctor, y me dice, si tú me traes esto, te voy a hacer una única pregunta. ¿Qué es lo único, lo fundamental, el todo de tu proyecto que tú no cambiarías? O sea, y eso creo que define todo, y eso es fundamental ahí. Yo quisiera poner entonces como otro eje ahí. Cuando nosotros hablamos también de traducción, nosotros entendemos que hay un punto donde están, y nos hemos hablado de los mercaderes, ya mencionaste al alquimista, y nosotros decimos, y suponemos entonces que hay puntos donde, y creo que va con la pregunta anterior, que es a dónde acercarlo, o sea, en qué espacios realmente sería bueno tratar de llevar esa idea. O sea, simplemente porque dices buscar una productora, pero entonces voy es directo a esa productora a buscarla, o hay ambientes particulares donde vale la pena, o sea, en un NATPE, en un MIPCOM o en uno más local, en el MAP, por ejemplo. ¿En cuáles de estos y cómo, digamos, se espera que sea? Porque es que también uno, obviamente, un problema que ocurre generalmente en todas estas áreas es que siempre le muestran a uno el caso exitoso que ocurrió en que se encontraron almorzando en algún lugar y entonces ahí le contó una historia y el otro dijo, listo, venga, hagamos eso. Sí, o sea, siempre hay una historia de esas y esa historia también sale publicada y pues obviamente esa no es la que representa el 99.9% de los casos, sino pues obviamente eso es mucho más narrativamente divertida que poner a decir, bueno, lo que hice fue sentarme y esperar 2 horas a que me atendieran. Cuando me atendieron, de verdad, solo me dieron 2 minutos y ahí no me pusieron atención, pero volví al día siguiente. O sea, entonces, ¿cuáles son como esos espacios, dirían ustedes, sobre todo en términos de, tú estabas dentro de un canal ya directamente, entonces ahí fluyen de otra manera, lo decías hace un momento, pero seguramente tienes también la experiencia de otros que le ofrecían productos al canal, o que ofrecían, entonces también, si nos pueden dar de esos como espacios, digamos. Pues yo creo que Mercedes en este aspecto tiene más experiencia. Yo, ahora que lo mencionas, digamos, tuve la posibilidad de ser parte de un comité asesor de proyectos de la vicepresidencia creativa del canal durante un periodo bueno y, es decir, y me pongo en el punto de quien envía los proyectos, que es lo que estás diciendo, y no se imaginan la cantidad de cosas desastrosas que leíamos. O sea, en realidad esa es la verdad. Y creo que hay que atinar en función de no solo quién te pueda comprar la historia o a dónde la puedas vender, sino yo creo que el nivel de juicio y quizás, como decía Etel ahorita, de no premura que demuestres en un proyecto. Es decir, el 85% de los proyectos que leíamos, y creo que leí por lo menos 400 en 5 años, fueron proyectos víctimas del deseo. ¿Sí me hago entender? O sea, tengo una buena idea, un perturbado brasilero, o sea, te botan
te botan lo primero que se les ocurre, ¿sí? Lo primero que un día decido contarle al universo y digo, esta idea va a ser revolucionaria y la voy a vender, eso es falso. O sea, lo peor que puede uno hacer es mandar lo primero que se le ocurra. Entonces, desde esa perspectiva, creo que, no, o sea, aparte de a dónde la llevas, es el nivel de consistencia, de seriedad, de forma que tenga el proyecto. Bueno, pero lo que contaría yo ahí es, en esencia, mal que bien, fue exitoso en cuanto llegó a tus ojos para verlo. O sea, a eso me refiero. O sea, cómo hizo algo que estuviera así y llegó, o sea, y lo leíste. O sea, en cierto sentido eso es, al menos, si dijéramos que este es el punto de entrada, es exitoso en cuanto lo leíste. O sea, no sé cuánto leíste realmente del proyecto, o sea, hasta dónde llegaste a decir ya no más, no leo más. Pero, ¿cómo llegó? O sea, ¿qué tipo? ¿Hacían convocatoria? Sí, había convocatoria, había... Convocatoria, ¿no? Convocatoria. No, pues no, ahí creo que había en la página de internet un apartado que decía, si usted considera que su proyecto es adecuado para que lo produzcamos, envíelo a tal dirección y punto. Entonces nos llegaban pues unas toneladas de proyectos, básicamente. Es decir, eso funciona como cualquier otra convocatoria o, ¿cómo se llaman? Ferias de venta. En Bogotá ahora hay una que se llama el BAM, que es Bogotá Audiovisual Market. Entonces es simplemente encuentras puntos de acopio en donde puedas ir, poner citas, y creo que ese es como un poco el medio. O sea, en definitiva, en RCN así funcionaba, y en Caracol sé que funciona, y hay comités evaluadores que ayudan a tomar decisiones en el peor de los casos. Pues, o sea, no solamente queda ya sincronizado o dependiendo de una persona que tome la última palabra, sino que en el caso mío sí los leía, y lo digo también por un respeto a la persona que mandaba eso. Es decir, una cosa sí es el enganche inicial que me genera el proyecto, ¿cierto? Digamos, esa empatía inicial que seguramente me permite poder leer más, pero en definitiva los terminaba. En definitiva los terminaba porque decía, yo no puedo evaluar esto por el logline, o sea, yo no puedo evaluar esto por la primera imagen que me dé, sino que tengo que entender realmente cuál es el propósito de la persona que envía esto, ¿sí? Que por lo general no lo hacen cuando envían proyectos. O sea, no hay un diseño de producción establecido. Nadie te dice nunca, yo considero que este proyecto puede tener estas características, garantías de producción, etcétera. O sea, ese trabajo, te digo, en el 99% no se hace, simplemente vendes una idea. Y a mí me parece que es otro tema que muchas veces no se considera, es trabajar en grupos de guionistas. O sea, aprender. ¿Cómo se empieza en esto? Pues se empieza trabajando en una productora con 8 guionistas que te toca hacer los diálogos de un personaje de una serie. Punto. O sea, que en realidad en casi todas las industrias se empieza trabajando desde lo más mínimo, ¿no? Hasta que uno a lo mejor pues llega a ser el CEO de la compañía o el general manager, ¿no? En cambio, en esta industria nuestra, como somos todos tan creativos, ¿no? Pues ya está, tenemos una idea, tenemos un proyecto y lo queremos hacer y ya está, ¿no? Bueno, pues habrá que empezar como en todas las industrias, ¿no? Si queremos que esto sea una industria. Habrá que empezar pues trabajando en un equipo donde lo tuyo valdrá seguramente muy poquito, pero entras en un equipo de guionistas y de ese equipo de guionistas pasarás a otro equipo de guionistas, a otro, aprenderás a escribir cada vez con gente distinta o a producir, no solamente hablando de guionistas, sino productores también. Aprenderás todo tipo de posibilidades de guión y de producción y luego estarás con capacidad para escribir tu propio proyecto con las notas de producción y las características de tu propio proyecto y entonces ir a venderlo. O sea, yo voy mucho antes. O sea, creo que antes de ir con tu proyecto tienes que entrar en un equipo y formar parte de un equipo y aprender a trabajar en un equipo. Seguramente para estar en ese equipo te dirán, ¿y tú qué has escrito? Y un ejercicio que es muy bueno, Hernán ha sido mi alumno y bueno, y Ana María también, siempre se lo he dicho, a los alumnos, o sea,
escribid un guión de una serie que ya está funcionando. Escribe el episodio, sí, adapta o escribe tú el episodio número 5 de Game of Thrones, de la 6ª temporada de The Game of Thrones. Escríbelo tú. Escribe tú, porque es un ejercicio, es un ejercicio muy bueno. Que la gente, cuando el que te va a contratar te dice, ¿tú qué has hecho? Evidentemente tú no puedes presentar, he hecho 20 películas, porque no estaría aquí pidiendo trabajo. ¿No? O sea, no lo puedes decir eso, ¿no? Tampoco puedes decir, mira, he trabajado con Scott, no, o sea, pero pues mira, si quieres te enseño alguna de las cosas que he escrito. Y es una buena referencia, quizás. Es que ahora me quedé pensando en esto que dice Mercedes y creo que volviendo al tema de la identidad del proyecto, y es común, no me lo van a creer, y creo que te ha pasado, es común que te digan, tengo un proyecto, listo, cuéntame el proyecto, ¿de qué se trata? Bien. ¿Y tú qué tienes que ver con el proyecto? ¿Cómo así? ¿Eres el guionista? No. ¿Eres el productor? No. ¿Eres el financista? No. Entonces, ¿qué eres en el proyecto? Y es una realidad, es decir, parece gracioso, pero es una realidad. La gran mayoría, muchas personas, no digamos la gran mayoría, llegan desprovistas de una claridad en función de su propio proyecto. ¿Sí? Entonces yo he sido esencialmente guionista, pero soy productor también. Entonces, en definitiva, si voy a vender algo a Mercedes, le digo, mira, soy diseñador de contenidos, tengo esto, pero yo no, es decir, tengo que tener esa claridad en lo posible, a tu pregunta de cómo se vendía, porque si no se desarticula, o sea, no, ¿y qué eres? No, yo vine a traer el proyecto. Rodrigo, espérate el micrófono. Ya llega. Préndelo. No sirve. Bueno, sí. Hola Mercedes, hola Andrés. Bueno, esta pregunta va para los dos. ¿Tienen algún consejo para sobrevivir el meeting de pre? O sea, ahí para de pre. O sea, la preselección, de cuando uno lo preseleccionan en una convocatoria, más allá del pitching, si ustedes consideran que más es mejor, si uno debe, o sea, por lo general te piden teaser y en ocasiones una parte de la Biblia, pero no sé, quizás hasta llevar al actor, de llevar a alguien, decir, bueno, yo quiero que el protagonista se vea así, 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 o será mejor, menos es más, o yo no sé. No lo sé, porque yo he visto de todo en eso. O sea, que no sabría decir. O sea, yo he visto en foros, bueno, otro ámbito que decíais, ¿no? Las ferias y tal, son los foros de coproducción, ¿no? Los foros de coproducción es un sitio donde quizás también se pueden presentar bien los proyectos. Yo ahí lo que he visto es personas que sí, que efectivamente se llevaban al actor y entonces dices, vale, estupendo. Otros que simplemente eran él, como soy director y lo vendo, no lo sé. O sea, si me dices yo que estaba sentada en el otro lado escuchando, a mí me daba igual si estaba el actor, si estaba el director, me daba igual. Lo único que me importaba era ver si esa historia era inteligible, en realidad lo único que me importaba era eso. En España hay un productor mítico de series de televisión, que es Daniel Écija, productor pues, de Globomedia, de todas las series de Globomedia, Médico de Familia, ahora Vis a Vis, que es quizás la más conocida. Bueno, pues este acuñó un término que es muy, muy famoso entre el sector, entre la profesión en España, que es: ¿esto lo entiende la señora de Cuenca o no? Entonces, ¿por qué? Pues porque Cuenca es una zona de España, no sé si habrá alguien de Cuenca aquí. Cuenca es una zona de España que digamos que es una zona pues rural, sin ningún nada, o sea, in the middle of the nada, ¿vale? Es eso, ¿eh? Tiene unas cosas muy bonitas, que es unas casas colgantes, que eso es muy bonito, pero bueno, que no tienen, o sea, Cuenca. Y
Y entonces inventó el término ese, la señora de Cuenca, ¿no? Entonces, yo siempre que escucho un proyecto siempre pienso, ¿esto la señora de Cuenca lo va a entender? Entonces, a esto me podríais decir, bueno, no tiene todo por qué ser para la señora de Cuenca, evidentemente, ¿eh? Evidentemente, porque si no iríamos mal en este sector nuestro, ¿no? O sea, no todo tiene que ser así. Pero sí esa claridad. O sea, y siempre encontrando pues algo que dices, ay, no sé, yo cuando escucho pienso, uno, que sea algo que es inteligible, dos, algo que me llame la atención, que tenga algún ingrediente que digas, a ver, he leído muchos guiones, fijaros, por un tema que quizás pues aquí lo conocéis bien, ¿no? El tema narcos. Yo he leído muchos guiones de narcos y de drogas y de todo tipo. He leído muchos. El último que leí, que fue el que lo tomamos y dijimos, esto lo producimos, era un guión como todos los otros, sí. Al final el contexto es el mismo. La droga es la misma en el mundo entero. La mafia es igual en todas partes. O sea, que hay cosas que dices, esto es igual, no. Pero este tenía un ingrediente muy especial. Muy, muy especial, que no os lo voy a contar para no destrozarlo, pero un ingrediente muy especial en la relación entre los dos cabecillas, ¿no? Dos amigos jóvenes, con un tema muy especial de redención de uno frente al otro, ¿no? Y con un final redondo. Pues ya está. ¿Es una película de droga? Sí. ¿Es una película de mafia? Sí. ¿Es una película de narcos? Sí. O sea, todo sí. ¿Hay crímenes? Por supuesto. ¿Bombas? Por supuesto. ¿Violencia? Sí. O sea, todo lo que hay en todas, hay. O sea, esas cosas dices, es que están. Y a mí no me importa que estén. O sea, eso es universal. Pero ¿qué ha tenido de original? Dos cositas, ¿no? Yo personalmente lo que busco es eso, ¿no? Que sea fácil, universal, que se entienda, pero que tenga una o dos cosas que digan, wow, quiero verlo, ¿no? O que tenga unos personajes que sean atractivos, que den mucho recorrido. A lo mejor las historias no me importan, pero los personajes sí. Por decir un ejemplo, The Good Wife. Es una serie de abogados. Anda que no hemos visto series de abogados, ¿no? O sea, hemos visto muchas series de abogados, muchísimas. ¿Qué tiene The Good Wife? Unos personajes muy especiales. Muy especiales. O sea, la trama no tiene ninguna gracia. Porque la trama es que ya sabes lo que va a pasar prácticamente, ¿no? O sea, no es que sabes, aunque el otro día acabó y tal, y hay gente que se enfadó por cómo había acabado y tal, pero a ver, era evidente, la trama era muy... Pero es que esos personajes son muy fuertes, ¿no? Además, ha añadido una cosa, que esto es las famosas social trends, ¿eh? Las famosas tendencias sociales que existen en el mercado, que existen para los productos de consumo, que existen para los productos editoriales, que existen las tendencias. Esas tendencias sociales hay que tenerlas en cuenta. Una tendencia social ahora muy importante es el nuevo feminismo, muy distinto del feminismo de antes. Entonces, pensad por un momento en cómo son los personajes femeninos de las series de éxito. Siguen todos esos personajes las líneas marcadas por el nuevo feminismo, que es una social trend, o sea, es una tendencia social. Por lo tanto, esos personajes que encantan, esos personajes que te enganchan, son unos personajes que están en la ola que tú estás viviendo. Entonces, ahí también hay que tenerlo en cuenta, para tener un ingrediente que, clac. Bueno, no sé, me he ido por las nubes, pero bueno. No, está bien. Yo le respondo rápidamente a Rodrigo basado en una experiencia también de
pitchings previos y cosas, y es que tal vez el único consejo que alguna vez me dio un maestro, amigo y demás, me dijo, vea, seguramente lo van a bombardear, seguramente le van a preguntar todo, seguramente van a querer encontrar el huequito de la aguja por donde su proyecto no circule o no pase, porque pues aunque no es la labor del productor, sí es encontrar en últimas debilidades. Me dijo, lo único que tienes, de lo que más puedes estar seguro es de tu propio proyecto. O sea que en ese caso la recomendación es conoce tu propio proyecto. O sea, la única forma de poderlo sostener es entendiendo absolutamente eso que estás construyendo, con lo que estás participando, el universo que has creado y demás. En pocas palabras es no dejar cabos sueltos, o sea, y creo que eso garantizaría, digamos, que tu proyecto sea no solo escuchado, sino seguramente vendido. Eso es una teoría, pues. Solo se lo permitían a David Lynch tú hacer una serie, por ejemplo, como Twin Peaks, que le preguntaban los productores, bueno, ¿y quién mató a Laura Palmer? Y ni él mismo sabía. O sea, eso no No, eso ya no funciona. eso no funciona así. No tienes que saberlo desde el primer episodio. Gracias. Otra cosa es que si funciona muy bien la serie, te digan que entonces hagas pues una temporada colchón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que diga una temporada en la que no pasa nada, porque lo que quieres es alargar el tema, ¿no? Entonces pasa una temporada que dices, pues sin pena ni gloria, la puedes quitar y ya está. Pero el final tienes que saberlo en el primer episodio. Hay un ejercicio bonito para hacer en clases de guión, ya que sois todos académicos, y bonito también para estudiar, me parece, desde la investigación, es coger el primer episodio de una serie y el último y ver si todas las preguntas que se han planteado en el primer episodio quedan resueltas. O cómo quedan resueltas. No siempre esperas a resolverlas todas en el último, evidentemente, pero bueno, ¿cómo se cierra? Si está bien hecho, el primer episodio lo plantea todo y en el último ves que se ha resuelto. Sí. ¿Qué tan relacionado creen ustedes que está como que los personajes principales de las ficciones sean personajes reales o estén basados en la vida real? Pues eso teniendo en cuenta como el éxito que ha tenido la figura de Pablo Escobar o el reciente premio del cine colombiano con El abrazo de la serpiente. O sea, ¿eso es una entrada como con un paso adelante o ustedes creen que eso es...? A ver, yo el otro día lo dije, ¿no? A mí me parece que Lost nos cambió la forma de ver la televisión y Narcos nos ha cambiado la forma de contar las historias, ¿no? Porque yo pienso que es una tendencia que no sé cuánto va a durar, pero que es evidente que está y ha venido para quedarse durante un tiempo, y es la ficción mezclada con la realidad. Porque cuentas la historia de una forma distinta. Y cuánto va a durar, no lo sé, pero está ahí, eso es evidente, ¿no? Entonces, justo ayer lo hablábamos, ¿verdad? O sea, yo cuando en el primer episodio de Narcos pensé, wow, año 2016, un narrador. Es muy fuerte, o sea, desde un punto de vista de narrativa audiovisual es muy fuerte, y funciona muy bien. ¿Y por qué? Porque cuando te empiezas a ver la serie te das cuenta de que como estás contando una historia, mezclándolo con la historia, necesitas ese narrador, ¿no? Y lo necesitas de esa forma. A ver, no digo que ahora todo tenga que hacerse con un narrador, ¿no? Pero dices, bueno, hemos innovado, ¿no? Con una forma de contar quizás distinta. Justo tú me decías, ¿verdad?, que a ti te había costado enganchar justo por eso. Además, que, por ejemplo, otro tema que forma parte de esta transducción cultural, por llevarlo al tema, ¿no? Claro, es una serie en la que los acentos son ¡guau! ¿No? O sea, es una mezcla que es brutal.
¿no? Dices, o sea, es que me están hablando en unos acentos completamente distintos, ¿no? A vosotros os cuesta entender al brasileño, ¿no? Lógicamente, a los que no somos de aquí no nos cuesta, te acostumbras, ¿no? Y ya está, y no te importa, pero sí que dices, pero qué acentos, ¿no? Qué actores tan distintos, pero qué bien, o sea, qué papel hacen cada uno para que la historia funcione, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que a ti. En el tercer episodio dije, ¡buah! Ahora ya no puedo parar de verla, ¿no? Entonces los vi todos seguidos, uno detrás de otro, porque dije, es que esto es una joya, no se puede dejar de ver, ¿no? Vale. Yo creo, Daniel, que no. O sea, el personaje te ayuda muchísimo el hecho de retomar o de adaptar personajes que ya están establecidos y que eso permita, sí, una manera de involucrarse con ellos. Pero, y creo que el señor Donoso nos lo puso como ejemplo con el Hombre Araña. O sea, yo creo que en definitiva es la construcción del personaje y cómo lo cargues y lo motives y lo direcciones lo que en últimas tiene garantía de que tengas esa empatía con él. En últimas creo que es lo que predomina Pablo Escobar, porque en últimas es un fenómeno pues que todos conocemos muy bien, pero en ese caso particular sí, yo creo que un poco lo que ponía creo que Mercedes como ejemplo de Good Wife, o sea, son personajes supremamente definidos, claros, enriquecidos, y yo creo que entre más le des volumen y lo cargues o hagas algo que nosotros llamamos características dominantes, ¿cierto? Que te lo delinean, te lo trazan, no necesariamente en su aspecto o en su perfil físico, sino cómo actúa, cómo elabora, cómo piensa, todos esos antecedentes y demás, eso es lo que en últimas te funciona, y creo que no necesariamente debe ser un personaje preestablecido, pues. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero volver un poco a temas anteriores de lo que hablaron ustedes, pero me surgió una idea con lo que escuché acá y quería ver si estaba pensando algo correcto o estoy completamente equivocado. Pienso en Chile porque es lo que conozco de Latinoamérica, y en Estados Unidos, cuando digo que me parece que Estados Unidos ha tenido mucho éxito en esta generación de contenidos multiculturales o universales que se adaptan muy bien y que los recibimos muy bien, tanto en España como en el resto de Latinoamérica, porque ellos son una nación que surgió multiculturalmente. En la realidad chilena, nosotros, o sea, la realidad latino también tiene multiculturalidad por los españoles, pero el caso chileno en particular, nosotros somos como isleños. Estamos rodeados por el desierto, la cordillera y el mar. Y me parece que quizás parte de la dificultad de generar contenidos universales está en el hecho de que no tenemos estamos recién empezando a tener una realidad multicultural, por lo menos en Chile. Recién están empezando a entrar de nuevo habitantes, por ejemplo, de Haití o de otros países. Y no sé cómo es, acá veo que tienen una herencia árabe, por ejemplo, en la comida, no sé si ese elemento de multiculturalidad en la propia nación es un elemento que ayuda a los norteamericanos a generar estos contenidos tan universales, si es que es algo que hay que tener en cuenta o simplemente estoy echándole la culpa a cualquier cosa. Yo, por lo que conozco de la realidad chilena, efectivamente, creo que es un poco difícil que hagáis... O sea, tiene que pasar... quizás la nueva generación puede ser una generación más multicultural, que quizás la de ahora está un poco complicado. Pero eso no quita que podáis hacer películas o escribir guiones universales, porque hay películas chilenas que funcionan y funcionan muy bien. O sea, que no creo que eso sea algo negativo para el desarrollo de la industria, ni muchísimo menos. No. De hecho, tenéis una serie, la de los
por favor, esta que ha durado tanto, la que produce Patricio. Los 80. Los 80, efectivamente. Entonces, eso es un formato muy bien hecho y puede ser perfectamente exportable. Entonces, o sea, la multiculturalidad en un país ayuda, por supuesto, pero no sé, no lo veo que sea tanta relación exacta, ¿no? Porque también le podría haber pasado desde tu descripción a la Argentina y no le sucedió. Me parece que tiene más que ver con una apertura hacia afuera, en nuestro caso porque no queríamos Latinoamérica, ¿sí? No nos definíamos como Latinoamérica, entonces todo el tiempo buscamos Europa, Estados Unidos y no tenemos ningún problema, pero es más una apertura cultural y un consumo de lo extranjero y por lo tanto no valorización de lo propio o de lo nacional, o sea, con lo contrapunto negativo que le puedas dar a eso, ¿no? Pero bueno, pero en definitiva favorecía, más allá de que el mix haya sido mayor entre italianos, españoles, alemanes y todo lo que ha caído por allí abajo, ¿sí? Más allá de ese mix, no sé si tanto es multiplicidad cultural o ganas de mirar hacia afuera y de proyectarte. Y hoy me parece que en eso las nuevas tecnologías y que, digamos, hacen que la globalización ya no sea algo analógico. O sea, no es que la gente tenga que viajar, aunque nos encante, ¿sí? O tenga que ir y tenga que venir. Ahora está disponible todo como para que haya un consumo de lo que vos quieras, en donde vos quieras, y te abras a eso. O sea, si vos querés ver lo universal, bueno, empezá a consumirlo de afuera y lo vas a encontrar. O sea, vas a encontrar como los puntos de conexión en ese sentido, ¿no? Hoy es posible, digamos. Pero bueno. Bien, vamos a tener entonces una última pregunta. Marta, ya al fondo. Bueno, yo no sé si es una pregunta en especial, pero quisiera comentarle al colega de Chile alguna de las reflexiones que me generó el comentario muy acertado de él. En principio, pues si uno tiene en cuenta, por ejemplo, el estudio de indicadores culturales de Gepner durante 20 años, en las producciones audiovisuales de los americanos había un ingrediente universal que según Gepner vendía muy bien, que es el ingrediente de la violencia. Entonces, pues, él lo decía con múltiples ejemplos a lo largo de su trabajo, como un puñetazo no necesita traducción. Ahí sí. Entonces, ni la violencia televisiva, la violencia en el cine, la violencia en los dibujos animados, que le preocupaba tanto a Gepner, como los programas infantiles de un sábado en la mañana tenían 40 o 50 incidentes de violencia, y cómo cuando hacían los remakes, cuando eran las nuevas versiones de viejos filmes, que tenían que agregar cada vez una dosis mayor de violencia para poder encontrar que el espectador tuviera la misma acogida del primer episodio de la saga, por ejemplo. Entonces, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con la vigencia universal o la transculturalidad del cine y de las producciones culturales en general de los gringos es la alta dosis de violencia que nos han puesto a digerir, ¿no? Y algunas veces que es tan difícil. Y segundo, el comentario que decías sobre tu país. Chile es un país que conozco muy bien porque estoy casada con chileno y mis hijas son chilenas también. Y siempre me he preguntado cuando iba las primeras veces a Chile, ¿por qué? ¿Cuál es la música chilena? Nosotros aquí podemos identificar casi que un patrón cultural musical diferente por región. Y yo preguntaba, la cueca, ¿y quién baila cueca? Y yo, sí, no había nada, pero en cambio en el Festival de Viña del Mar eran bienvenidos todos los artistas gringos y todos los productores y artistas de otras regiones de América. Entonces, de pronto, ahí sí es algo muy particular de Chile como nación que tal vez un sociólogo
luego pueda explicar mejor, porque Chile, yo conozco realmente casi todos los países de América y como Chile en ese aspecto en particular no hay dos, o sea, allá les fascina todo lo americano, tienen una apertura también comercial desde hace mucho tiempo, que podría no explicar por qué no han tenido una apertura en lo cultural también, porque tienen unos tratados de libre comercio que lo han hecho a Chile un país cosmopolita desde hace mucho tiempo antes de que cualquier otro país de Latinoamérica, incluyendo Colombia, estuviera pensando en toda esa globalización económica. Nosotros aquí no tenemos una globalización, tenemos una globalización cultural rica, pero también tenemos una identidad en las expresiones culturales propias y eso no pasa en Chile. Entonces, pues no sé, ahí qué otra explicación de pronto podían ustedes tener. Gracias. Bueno, yo creo que aquí estábamos también diciéndolo como brevemente, pero sí me parecería también interesante, yo lo pensaba con las adaptaciones que hubo en Chile de series norteamericanas, que sería bien interesante, no lo vamos a abordar en esta situación, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, como cuando adaptaron La Nana, ¿sí? Y eso me pareció muy curioso por lo que, sí, lo que habíamos hablado tanto nosotros antes, sí, pero que nos parece tan curioso de productos que ya se han visto, porque eso sí que nos parecía raro, eso era muy programa noventero, como para que le hicieran una adaptación, eso era curioso. Pero bien, quería pasarle ahorita a Andrés para que nos relacionara, entonces aquí también otro caso interesante para ir dándole cierre aquí a nuestro conversatorio. Entonces, Andrés. Yo simplemente quería, para que tomen agüita, mostrarles esto, no sé si todos lo vieron, pero pues esto también se adaptó en varios países, incluyendo Colombia, y si quieren les cuento ahorita como cierre el proceso, digamos, de transformación o de adaptación que tuvimos con este proyecto en particular. Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome, fui tu madre y tu mujer, fui tu esclava y tu querer. Mire, yo no le estoy pidiendo un favor, le estoy dando una orden. Voy a volver a visitarlo. Yo le podía dar amor y pasión. Le voy a dar 3 días para que consiga los 5 millones de pesos. Y si no, lo voy a levantar a plomo. A usted y al viejo Cacreco. Padre, es que no sé lo que me pasa, pero no me siento bien. Todo el mundo me abandona, me deja. Yo no sé por qué. Necesito demostrarle al Señor que quiero lavar mis pecados, que soy fiel a su fe, que soy una buena mujer. A mí no me gustan las zorras que se hacen las sordas. ¿Ah, sí? Pues más zorras usted, según Freddy. Así que ábrase porque Laura está conmigo. Si sigue así, va a perder el año. ¿Cómo les fue? ¿Dónde? Yo qué voy a saber dónde estaban. ¿Acaso lo estoy persiguiendo? No estábamos, Osvaldo. No quiere cambiar, no entiende lo que son los valores. Y así quiere levantar a esos muchachos. El día de mañana su hija va a hacer lo mismo que usted. ¡Eso no es cierto! Ella no va a ser así, Joaquín. ¿Y con el ejemplo que le está dando de puta qué?
la vieja me jodieron la vida. Ella me hizo matarla. Usted me quería joder y lo logró. En el paquete decía que las ratas se mueran a las 3 horas. Debo confesar que este tráiler no era, si se dan cuenta, todo es absolutamente pues, dramático, así, una cosa, y la presentación original era muy distinta. Pero bueno, lo que quería decirles básicamente, pues somos más violentos, somos más violentos también, sí, puede ser. Ahí va un poco el asunto, si te das cuenta. Bueno, básicamente aquí, no, pero está muy bien, mira, yo ni me había dado cuenta. No, yo no me había dado cuenta, de pronto eso está en la sangre ya, ¿no? La violencia nos recorre, qué sé yo. Pero no, miren, aquí hay una cosa que, volviendo al tema de que nos compete, de la... Sí, gracias. Quería ponerlo como ejemplo por un asunto básicamente de polaridades. O sea, Floricienta, como les dije anteriormente, fueron 100 capítulos de hora, los cuales tuvimos que intervenir al interior en el tema del lenguaje, ¿sí? Por las limitaciones que teníamos. En este caso, preguntamos, ¿qué quieren que hagamos? Hagan lo que quieran. Entonces, una libertad totalmente opuesta, absolutamente favorable, por supuesto, y transformamos o tomamos los 30 capítulos de hora que nos pasaron, a diferencia que de Floricienta, no leímos los capítulos, por ejemplo, para no viciarnos quizá de un tema meramente, absolutamente de lenguaje, ¿cierto? Y de maneras de interpretación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vimos los capítulos en video, simplemente para entender cómo funcionaban de principio a fin las historias, ¿sí? Y la intervención fuerte estuvo básicamente en el tema estructural. O sea, tuvimos la posibilidad en ciertos capítulos de rediseñar estructuralmente el capítulo. O sea, que no empezaban igual que como en la Argentina. Simplemente, qué sé yo, subimos una cierta figura narrativa para que nos diera una mayor potencia en la presentación de personajes, etcétera. Y digamos que esa fue la forma inicial de trabajar. O sea, decidimos no leer nada, simplemente verlo y ajustar un poco, sí, los temas de ritmo interno, cortamos muchas escenas, rediseñamos el ritmo interno del capítulo y su estructura, básicamente. O sea, quería poner estos dos ejemplos porque, pues, si bien no fue una adaptación 100%, también fue una forma de reinterpretación, ¿sí? La otra teníamos 100% de limitantes o 99% y acá teníamos 100% de posibilidades de hacer. Una cosa que mencionaban ahí con el tema del casting, por ejemplo, se diseñó pensando en que cada proyecto tenía una particularidad, todos eran unitarios, es decir, eran capítulos que abrían y cerraban, contaban una pequeña historia, cuyo eje temático, volviendo al tema de la universalidad quizás, eran mujeres que mataban, punto. Ahí no hay discusión de nada, simplemente lo que cambiaba era el móvil de, ¿cierto?, su motivación y sus diferentes conflictos. Entonces, en síntesis, creo que eso era lo que les quería decir, sumándole, por supuesto, aquí, otra cosa importante, que sí había un género más definido, un género que nos decía con claridad cuál era el norte con el que teníamos que trabajar. Quizás, como dice Ethel, se ve violento, puede ser. Por la forma de producción, lo que decían hoy, las distintas formas de producción, como en la Argentina tienen muchísima autonomía los directores, sobre todo Jorge Nisco, que ha hecho desde Poliladron hasta Violeta, todo, ¿sí? Pasando un señor con mucha experiencia, él agarra el guión y hace lo que quiere, ¿sí? Con lo cual había una enorme diferencia entre los guiones y por lo tanto el formato que se vendía de Mujeres Asesinas y lo que realmente había hecho él en la pantalla. Había sacado personajes, había inventado otro, había sacado escenas, tan diferente que en Estados Unidos, cuando se vendieron los guiones para hacer la adaptación de Estados Unidos, no funcionó,
además de porque lo destruyeron lo que había el formato, ¿no? Y lo cambiaron en exceso, pero también porque, decía, nos engañaron, es decir, no tiene nada que ver lo que se está proyectando en la pantalla con los guiones. ¿Sí? Me dan unos guiones y los guiones no me sirven. Vos porque elegiste no leerlos, pero ellos querían leerlos y veían como que no coincidía. ¿Qué me estás vendiendo? Fue muy interesante en ese caso, además de que no funcionó porque en el caso de Estados Unidos, aparte inventaron un personaje que era como una policía que lo seguía y que no sé qué. Hicieron tanto cambio en la historia que ya lo destruyeron, ¿no? Pero la verdad es que a Polka, acá va lo comercial, no le importaba, ¿sí? Porque no es como un exitoso Spells o como un Floricienta pensado para el mercado internacional donde yo quiero venderlo muchas veces, o en el caso de Disney, quiero que funcione en muchos mercados. Era un proyecto desde el marketing, porque Floricienta tenía muchísimos productos, como la música, que todavía se podían vender CDs en esa época, ¿sí? Digamos, era un proyecto ya mirado para el mercado internacional, ¿sí? En cambio, en este no, en este pensaron que nunca iba a salir de la Argentina, que era una miniserie ya. O sea, nunca lo proyectaron. Después, cuando dijeron, se puede vender, bueno, dale, vendelo. Incluso no fue con Telefe que lo vendió, ¿sí? Que era la distribuidora internacional, sino que fue un Alex Lagomarcino, un pibe ahí que se hizo su pequeño negocio con Polka de salir a vender. Pero tomá y haz lo que quieras. También no era bueno, y de hecho algunos lo critican muchísimo por haber hecho eso, haberlo como perdido. Sí, pero bueno, no, básicamente quería personal, simplemente cerrar con esto porque me parecía importante que vieran quizás dos formas de intervenir, dos formatos o dos proyectos desde dos puntos de vista muy amplios, pues muy extremos, y con o sin libertad, pero igual ahí están. Y ya, listo. Bueno, primero aquí agradecerles a Mercedes y a Andrés que nos hayan acompañado. También creo que fue muy enriquecedor, como hemos dicho, pues tratar de ver todos los ángulos posibles del tema de transducción. Mañana creo que además tendremos otros ángulos también que a mí me parecen muy interesantes porque tienen mucho que ver también con hacia quién y quién puede acceder o quién puede ver o tomar, observar, consumir, dependiendo de cuál palabra quieran, dependiendo en qué eje sobre el marxismo, neoliberalismo estén ubicados, cuál prefieren, pero de verdad quienes pueden tener la capacidad de comprender, digamos, los medios y bajo qué premisas partimos para comprenderlos. Entonces, mañana nosotros continuaremos a las 9 de la mañana, corríjanme, en donde estuvimos ayer, segundo piso del edificio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana.